Pues hoy tenemos el comienzo de un nuevo curso que se va a basar en uno de los textos clásicos de la antigua India. ¿No los hemos pasado aún? Sí, lo podemos pasar, por favor. Vamos a repartir el texto, que es originalmente en sánscrito, fue traducido al tibetano. Y esta traducción es hecha por Lobsang Gyatso, que es un español que vive en el norte de España. No sé si es el País Vasco o... Sí, debe ser el País Vasco. Y hace muchas traducciones. No lo conozco en persona, pero nos hemos comunicado muchas veces. Siempre comparte las nuevas traducciones que va desarrollando. Y creo que es una traducción bastante sensata. Si hay algo que se pueda mejorar, lo voy a ir indicando. Y yo me voy a basar en dos comentarios que están en inglés. Uno es de Kangyo Rinpoche y el otro es más antiguo, de Rendawa. Este es el principal. Rendawa fue uno de los grandes filósofos de la tradición Sakya. Fue un maestro también de Tsongkhapa, el fundador de la tradición Gelupa, un maestro de filosofía, y ha escrito comentarios de muchos de los tratados clásicos. Entonces, nuestro estudio se va a basar en la carta a un amigo, uno de los textos o tratados principales de Nagarjuna. Entonces vamos a empezar, si os parece, hablando de la figura de Nagarjuna, el autor de este texto, y después empezamos a definir el título, el texto, y vamos verso por verso, línea por línea, como hacemos siempre, dejando un tiempito al final para atender a vuestras preguntas y dudas, y después también hacer una meditación juntos. Muy bien. Entonces, Nagarjuna, muchos de vosotros lo conocéis. Tenemos la representación clásica aquí en la primera página. Aparece muchas veces con la imagen de un Buda. A Nagarjuna se le conoce como el segundo Buda. Muchas veces tiene 6 o 7 víboras serpientes que realmente no salen de su cuerpo. Las serpientes le están protegiendo, ¿no? Es una manera de alabar, ¿no?, a los grandes yogis o seres iluminados. Cuando hay una tormenta y empieza a lloviznar, estas serpientes enormes, especialmente los cobras, salían por detrás y hacían como un paraguas, ¿no?, para proteger al practicante, al meditador. Entonces, Nagarjuna fue uno de los muy pocos maestros profetizados por el mismo Buda, en varios sitios. Por lo menos hoy existen, la tradición tibetana ha identificado 4 diferentes sutras en donde el Buda menciona, ¿no?, la venida de Nagarjuna. Y en uno dice: 400 años después de mi nirvana, de mi fallecimiento, va a venir un monje, un bhikshu, que se llama el Naga, y va a vivir por 600 años. Y va a enseñar el profundo camino y va a desarrollar mucha fe y comprensión en muchas personas. Y es así. O sea, hoy en día, no solo los tibetanos, todas las tradiciones Mahayana consideran a Nagarjuna y a Sangha como los grandes maestros de la historia. Nagarjuna fundó lo que es la escuela Madhyamaka, la escuela del camino del medio, y a Sangha la escuela de solo mente, ¿no?, la escuela de los yogis. Entonces, Nagarjuna, de acuerdo a la tradición, ¿no?, nació cuando el Buda dijo, ¿no?, 400 años después del Buda histórico, ¿no? Entonces quiere decir, al Buda creemos que vivió 600 años antes de Cristo.
o 550 años antes de Cristo. Entonces Nagarjuna tendría su vida aproximadamente un siglo, ¿no?, antes de la era común, vamos a usar eso. A nivel académico, ¿no?, cuando se estudia el budismo, atribuyen a Nagarjuna el siglo I y II, ¿no?, de la era común. Ahí es en donde aparecen los textos relacionados con Madhyamaka o la filosofía del camino del medio. Entonces, las menciones que se hacen de Nagarjuna están vinculadas con reinos en el norte de la India. Entonces parece que fue una figura real, ¿no? A nivel académico se considera un filósofo de la antigüedad, de la era dorada de la India. Pero no solo compuso tratados de filosofía, ¿no?, también compuso tratados devocionales, ¿no?, especialmente devoción hacia la bodhicitta, ¿no?, y también compuso tratados tántricos, comentarios sobre algunas prácticas esotéricas, y también se le consideraba a él un alquimista, ¿no? Entonces, aunque él se conoce como alguien que ha logrado casi la inmortalidad, 600 años, apenas nacer, ¿no?, sus padres lo llevaron a un oráculo, ¿no?, un gran vidente que le dijo que su hijo solo podía vivir 7 días. Pero si hacían un gran esfuerzo y le daban de comer a 100 mendicantes, a 100 monjes, por decirlo así, entonces iba a poder vivir 7 años. Pero más que eso, imposible. Era el karma que estaba de alguna manera cristalizado para esa vida. Entonces, cuando se acercó su cumpleaños, ¿no?, el 7º cumpleaños, la familia, que era una familia apoderada, una familia de los brahmes, lo mandó, ¿no?, con algunos tutores lejos, porque no lo querían ver morir, básicamente, ¿no? Sabía que eran sus últimos días. Y en el paseo del recorrido que hicieron esas últimas semanas, coincidió que se encontraron con Saraja. Saraja era un gran yogi del Mantrayana. Y al verle la palma, ¿no?, a Nagarjuna dijo: tú eres un ser muy especial, pero sí tienes este karma pesado, ¿no?, pero esto se puede corregir si tú te haces monje y si tú empiezas a practicar el Vajrayana, hacer unos retiros de purificación, ¿no? Entonces a esa joven edad, Nagarjuna, entonces no se llamaba Nagarjuna, empezó a dedicarse a la práctica, al retiro, fue un monje, ¿no?, y llegó a ser un adepto, ¿no?, de las artes esotéricas, por decirlo así, y en un tiempo estaba encargado de, ¿cómo dirías?, las provisiones del gran monasterio Nalanda. Nalanda era más una universidad que monasterio en el norte de la India, muy famoso. Llegó a tener 100.000 habitantes, entonces es como un campus enorme, una mini ciudad dedicada al estudio del Dharma. Muchos monjes, pero también profesores laicos, ¿no?, apoyado por los reyes de esa zona. Entonces, Nagarjuna llegó a un puesto importante en donde él se encargaba de administrar los recursos, y en esa zona hubo una gran, ¿cómo diríamos en castellano?, hambriadura, ¿se dice así? Cuando hay falta, hambruna, cuando hay falta de comida y recursos, ¿no? Mucha gente se estaba muriendo, muchos se alejaron, emigraron a otros lugares. Y ahí, por necesidad, Nagarjuna buscó a un gran practicante que le enseñara cómo convertir un metal base en oro, ¿no? Y recibió esa enseñanza y el arte de, con un elixir,
convertir a hierro natural en oro, y con esos recursos pudo mantener a flote este gran campus universitario por 12 años que duró este programa. Pero también descubrió otros, como diríamos, trucos del alquimista, como condensar los alimentos en una píldora. Entonces, por mucho tiempo no tenían que comer los yogis en las montañas y tomaban una píldora al día y no tenían que alimentarse, ¿no? Entonces, también Nagarjuna tiene este aspecto, ¿no? Que él fue un alquimista, pero en la tradición tibetana se conoce más que nada por la filosofía. Él fue el que impulsó, el que fundó la escuela de Madhyamika. Y lo hizo de una manera muy especial, ¿no? Parecía que al tener estos logros administrativos llegó también a ser el abad o el decano de la Universidad de Nalanda y empezó a enseñar y tenía una, como diríamos, una enseñanza muy clara, muy nítida. Y en una ocasión aparecieron dos personas nuevas en la aula, ¿no? Visitando. Y Nagarjuna notó algo especial. Había una fragancia de sándalo, ¿no? Y de repente estos dos se fueron, estuvieron varios días, semanas y nada. De repente venían otra vez y aparecía este aroma de sándalo, ¿no? Entonces paseó varias veces y Nagarjuna se interesó y se acercó a ellos y le preguntó, ¿no? Siento que este aroma fragante, este aroma tan especial viene de vosotros. ¿Qué será? Y él dice, sí, este aroma viene de los nagas, porque nosotros somos nagas, ¿no? Nos mandó aquí el rey de los nagas a estudiar la filosofía y este aceite de sándalo nos protege de todas las impurezas humanas, ¿no? De todas las bacterias que no tenemos anticuerpos en esa región intraterrestre. No sabían que era un curso medio místico, ¿eh? Entonces los nagas, de alguna manera, de acuerdo a la cosmología budista, es una comunidad de seres intraterrestres que pueden tomar apariencia reptiliana o apariencia humana. Entonces, estos dos nagas invitaron a Nagarjuna a su reino a dar enseñanzas de Dharma, porque había ya llegado a lo que se conoce el primer nivel de la iluminación, el nivel del gozo, ¿no? El primer bhumi. Entonces Nagarjuna concedió ir, ¿no?, al reino de los nagas y dar enseñanzas si ellos le daban a su vez los tratados del Prajnaparamita, de la sabiduría trascendental. Era una enseñanza que había dado el Buda en privado, pero como no había cierta, como dirías, capacidad en la tierra, ¿no?, entre los humanos para recibir esa profunda enseñanza, los nagas la escondieron en su reino por varios siglos, ¿no? Ya habían pasado 4 o 5 siglos. Entonces viajó, dio sus enseñanzas, recibió estos textos, ¿no? El texto más extenso es de 100.000 versos, que solo trata el tema, el paramita o la perfección de la sabiduría. Y después hay unas versiones más reducidas de 25.000 versos y otra de 8.000 versos y demás. Entonces, con esas enseñanzas, Nagarjuna presentó este segundo, como diríamos, ciclo de enseñanzas que dio el Buda, ¿no? El ciclo de la sabiduría primordial, ¿no?, plasmado como la filosofía del camino del medio. Ahora, teniendo un poquito de ese contexto, Nagarjuna después tuvo muchas actividades, viajó por la India y a diferentes partes y dio muchas enseñanzas. Y en una ocasión, que viene justo para introducir este texto, cuando estaba viajando a la región del norte, no sabemos exactamente, a lo mejor lo que hoy coincide con Nepal, pasó por un reinado
Y viendo unos niños jugar, se acercó a un niño y en su palma descubrió que él tenía la marca especial que iba a ser un rey de esa región, ¿no? Y en su regreso, muchos años más tarde, cuando ya era un rey, ¿no? Cuando ya había asumido el trono, Nagarjuna le compuso un tratado al rey y a su corte para ayudarles a gobernar, ¿no? Y uno de esos se llama como diríamos, el collar de joyas, que es un texto muy famoso, y otro más resumido es el que vamos a estudiar juntos estas próximas semanas, que se llama La carta a un amigo, que es una carta que escribió Nagarjuna a su amigo el rey. Más que una carta, es una canción, dice Nagarjuna, es una canción mística, es una poesía. Y hablando en Nepal con algunos panditas, ¿no? Algunos panditas hinduistas, pero que aprecian el sánscrito, ellos me habían dicho que Nagarjuna fue uno de los grandes compositores del sánscrito, él junto a Shantideva. Este texto en particular no existe en el sánscrito original, existen 2 o 3 traducciones tibetanas, pero algunos de Nagarjuna sí existen, especialmente el principal de filosofía que se llama Madhyamika Karika, ¿no? Los versos raíces del camino del medio. Entonces, si os parece, nos introducimos al texto que se llama La carta de un amigo, en sánscrito Sughriyeka. Sughriyeka. El título ya lo describí un poquito. Quiere decir simplemente una carta al rey para mejor saber cómo gobernar, ¿no? Para recordarle los puntos claves del camino. Un resumen de todo el camino del Mahayana que había enseñado el Buda. Ahora, en la página número 2, si veis el texto, lo primero que vemos es un homenaje. Ahora, esto no fue escrito por Nagarjuna, los homenajes fueron introducidos por los traductores tibetanos. Entonces, un rey estableció como norma que todos los textos que se traducían al tibetano tenían que tener un homenaje. Y si homenajeaban al Buda, tenía que tratar el tema de Vinaya, de conducta. Si homenajeaban al Buda y a los bodhisattvas, trataban el tema de los sutras, las enseñanzas generales de meditación. Y si el homenaje era a Manjushri, ¿no? Manjughosha es otro nombre para Manjushri, el tratado tenía el tema de la Abhidharma, o la metafísica budista, por decirlo así. Entonces, solo con leer el homenaje nos da una pista del contenido que va a venir, que es aclarar los puntos claves del camino. Entonces, si os parece, podemos empezar con el primer texto, que es en realidad el compromiso del autor. Todos los tratados budistas empiezan con un compromiso, un acto de humildad. Y aquí podemos leer: oh tú, que posees la naturaleza de buenas cualidades, que has llegado a ser apreciado por tus actos positivos, por favor escucha estos versos compuestos en una noble métrica, los cuales he reunido en breve para instigar a seguir el camino correcto, que surge de seguir las explicaciones de las palabras del ido al gozo. Ido al gozo es una traducción bastante literaria de Sugata, que es una forma de hablar del Buda, ¿no? El que ha ido a la iluminación enfocándonos en el gozo que produce la iluminación, Sugata, el que ha logrado el perfecto gozo. Entonces, este pequeño verso nos dice muchas cosas. Primero, los autores, los grandes maestros, se comprometen al inicio a componer el texto por 2 razones. Primero, para lograrlo.
¿no? Para establecer esa aspiración, para comprometerse, para que llegue a su finalidad, ¿no? Y luego para eliminar los obstáculos que puedan surgir. O sea, diciendo, no estoy haciendo esto para tener fama, no estoy haciendo esto para destacarme, es mi acto de servicio, por decirlo así, a la humanidad. Y ahora vamos a explicar un poquito el significado de estas palabras. Primero, ¿para quién? ¿No? Esa es la primera pregunta que responde Nagarjuna. Oh tú, que posees una naturaleza de buenas cualidades, que has llegado a ser apreciado por tus actos positivos. Entonces, este texto está dirigido a una persona que tenga dos cosas, ¿no? Primero, una buena naturaleza y segundo, que actúe de una manera virtuosa. Entonces, ser apreciado, no sé si veis en la segunda línea, la tercera y cuarta palabra, ser apreciado, debería ser más estar capacitado, o sea, el hecho de tener una naturaleza pura y actuar virtuosamente nos capacita para poder apreciar y entender lo que voy a explicar, ¿no? Entonces Nagarjuna dice que aunque todos están invitados, en realidad los que van a poder aprovechar del contenido van a ser las personas que tienen ya algo trabajado, que tienen cierta naturaleza pura y ciertas acciones positivas. Y para aquellos de vosotros que están estudiando el legado del sabio, ¿no? Ese curso de formación que estamos haciendo, ¿os acordáis que Sakya Pandita empieza el primer capítulo hablando de la naturaleza búdica, ¿verdad? Y distinguiendo entre la naturaleza búdica pasiva, latente todos los seres, y la naturaleza búdica activa, la que ha despertado. Y nos recuerda de 4 señales, ¿no? Para identificar si la naturaleza ha despertado en nosotros, ¿no? ¿Os acordáis? Y aquí están 2 de ellas. Entonces la primera era tener compasión. Una persona que naturalmente tiene empatía por otros. Y si puede ser, más allá de la especie humana, que no sea humanocentrista, ¿no? Que atienda el sufrimiento de todos los seres. La segunda era tener un aprecio, un respeto, una afinidad por el Buda, Dharma y Sangha. ¿No os acordáis? Y la tercera y cuarta están aquí, ¿no? Una es tener una naturaleza pura, que conlleva eso, y la otra es ser virtuoso. Una persona que naturalmente es generosa, naturalmente tiene bondad, naturalmente. ¿Tiene sentido? Entonces esas son señales de que ha despertado en nosotros el kotra, el gen espiritual, la naturaleza búdica. Y si no hay ese despertar de conciencia, esto no va a ser muy interesante. Vamos a cambiar de canal, ¿no? Vamos a interesarnos por el, yo qué sé. No quiero decir nada que pueda herir las sensibilidades de alguien que esté escuchando en Argentina o en Bolivia, no sé dónde. Entonces, nosotros estamos aquí por alguna razón, ¿no? Por lo menos estamos invitados a participar y vamos a ver si coincide con nosotros, ¿no? Si hay este despertar de conciencia con esta afinidad a las características, las prácticas relacionadas con el camino espiritual. Y después dice, ¿para qué? ¿Para qué estoy componiendo este tratado, este texto, ¿no? Y lo define en la penúltima línea. Dice, para instigar a seguir el camino correcto, ¿no? Entonces el propósito no es necesariamente para educar, ¿no?, a las personas, ¿no?
para transmitir información. Es para animar a los practicantes a comprometerse, introducirse en el camino espiritual, en las prácticas espirituales. Ese es a involucrarse. Ese es el propósito principal. Y uno de los comentarios tiene una cita muy interesante que quería compartir con vosotros. Todas las cosas son condiciones. Ellas, las condiciones, dependen en lo que uno desea. Entonces, me pareció bellísima esa cita. Todo en el mundo son condiciones. Hasta podemos agregar la palabra mera, ¿no? Todas las cosas son meras condiciones y están ahí a la espera que uno tome la iniciativa, que uno desee el despertar. Entonces todo nace, todo surge, todo empieza con nuestro deseo, con nuestra iniciativa. Por eso es tan importante. Y lo he visto en esta gira reciente por Sudamérica. Muy curioso. Hay personas que tienen todo, ¿no? Mucho conocimiento intelectual, las enseñanzas, mucha capacidad, ¿no? Una inclinación natural, ¿no? Poder despertar, trabajo y demás, pero ponen poco de su parte, ¿no? Para aprovechar esas condiciones. Y después hay otras personas que con pocos recursos intelectuales, acceso y demás, ponen mucho de su parte y avanzan. Increíble. Entonces, las condiciones externas e internas no tienen la última palabra. No define quiénes somos y nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Parte de nosotros, de nuestra iniciativa, de nuestro deseo. Y algunas veces tenemos el viento a la espalda, ¿sí? Y un paso se multiplica en un salto, y otras veces es arduo el progreso, es cuesta arriba, pero el factor definitivo es nuestro paso, nuestro entusiasmo, nuestro deseo. Ese es el propósito principal de componer este texto de acuerdo a Nagarjuna. Y después concluye diciendo, basado en las palabras del Buda, que surge de seguir las explicaciones de la palabra del Lido al Gozo. O sea, el contenido de este tratado se va a basar en las palabras, en las enseñanzas del Buda histórico. Esto no es algo nuevo que yo estoy inventando. Y vas a ver que todos los grandes tratados budistas tienen esta línea. Shantideva, Chandrakirti, quien sea, esto no lo me he inventado yo, no es una experiencia que tuve, no es un mensaje que yo he recibido. Aquí simplemente estamos recordando, ¿no?, las enseñanzas del Buda. Muy importante. Como dije, en Sudamérica hay tantos movimientos de nueva era, ¿no?, que nacen en Estados Unidos, en California, cada 15 minutos y se exportan a todos diferentes sitios, ¿no? Muy bien, entonces esto tiene base, no es algo que ha desarrollado, innovado una persona, sino que tiene el fundamento en las palabras originales del Buda. Y el segundo verso, empezamos con lo que se dice la lección de humildad. Dice, lo mismo que el sabio siempre honra y se postra ante las imágenes del Buda, aunque éstas sean de madera, de la misma forma, aunque esta composición mía sea muy deficiente, por favor, no la denigres, puesto que está basada en el sagrado Dharma. Muy interesante. Entonces, naturalmente, una imagen del Buda, especialmente una estatua, debería ser de los 3 metales nobles, o oro, o plata, o por lo menos cobre, ¿no? Pero aunque sea de madera, ¿no?, los que son sabios lo aprecian, ¿no?, y se postran ante la imagen, no por lo que vale en el mercado,
¿no? No por la crítica que recibió del arte en una revista, sino por lo que representa, ¿verdad? La imagen del Buda representa el ideal, ¿no?, del Buda, el histórico Buda, el arquetipo del Buda y nuestro propio potencial. Ese Buda secreto, la naturaleza última de la mente que está despertando, ¿no? Entonces los que son sabios aprecian, ¿no?, hacen reverencias a todas las representaciones, ¿no?, de esa pureza que pueda ser, independiente al valor, al material, ¿no?, a la calidad artística. Yo me acuerdo, Su Santidad el Dalai Lama, cuando estuvo enseñando este punto, dijo: a mí cuando me vienen a visitar, muchas veces me dan regalos y me ofrenden estatuas, ¿no? Y yo siempre lo aprecio, ¿no?, porque la gente lo hace con tanta devoción, dedicación, esfuerzo. Pero dice el Dalai Lama, algunas veces las imágenes no están muy bien hechas. Hasta una vez me regalaron una con 6 dedos. Yo estoy seguro que el Buda no tuvo 6 dedos, ¿no? Pero él dice, aunque tenga 6 dedos, ¿no?, representa, ¿no?, la verdad más pura, la compasión más profunda y nuestro potencial innato, ¿no? Entonces ahí hay que mostrar reverencia, ¿no?, devoción y humildad. Entonces usa eso, Nagarjuna, como referencia, porque eso supuestamente la audiencia ya lo tiene claro, ¿no? Entonces, ya que sabemos eso, en referencia a la estatua del Buda, la imagen del Buda, entonces aquí también, aunque mis palabras a lo mejor no sean las más elocuentes, las más sofisticadas, las más dulces, no es tan importante, porque lo que nos interesa es el contenido. Y aquí vamos a tratar el Dharma, el camino espiritual, la sabiduría y la compasión. Entonces, no te preocupes tanto, ¿no?, al nivel intelectual, ¿no?, si está bien la gramática, si puse todos los acentos, si usé la imagen más, ¿no?, creativa, sino enfócate en el contenido, ¿no? Y por esa razón, ya que esto se trata del Dharma, merece nuestra reverencia, merece nuestro respeto, merece nuestra atención. Entonces, en este segundo verso, aquí con los comentarios dicen que estas pobres palabras tratan dos cosas. Una es evolución espiritual y la otra es iluminación. Y vais a ver que son dos variantes que el Nagarjuna distingue, ¿no? O sea, cuando hablamos de desarrollo espiritual, Nagarjuna quiere aclarar que estamos hablando de lo que es mejora, ¿no?, que conlleva mejorar vidas, mejorar cuerpos, evolucionar, y también la perfección, la última mejora, que es la budeidad o la iluminación. Entonces ese es el contenido, esos son el tema que vamos a tratar, y por lo tanto vale la pena alabarlas, escucharlas y ponerlas en práctica. Esas tres cosas, ¿no? Alabarlas, escucharlas. Escuchar en el budismo quiere decir estudiar, ¿no? Estudiar y después implementar, ponerlas en práctica. Y ahora pasamos al verso número 3, si os parece. Aunque muchas de las resonantes palabras del Buda ya te sean familiares y las comprendas, ¿acaso algo hecho de piedra caliza no es aún más blanco cuando es iluminado por la luz de la luna en invierno? Eso es muy interesante y muy apropiado también. O sea, está hablando a un rey, que aunque es joven, seguramente tiene la mejor educación, ¿no? Es un rey budista con un tutor privado o varios, y ya sabe del amor, ya sabe de la compasión, ya ha estudiado filosofía, ¿no? Entonces aquí no es un tratado para informar a alguien que no sabe, ¿no?
Entonces, sin embargo, aunque ya sabes el Dharma, igual vale la pena escucharlo como es una canción, ¿no? Leerlo, estudiarlo y practicarlo. ¿Por qué? Porque lo blanco, y creo que aquí no se usa tanto, pero en el sur sí, ¿no? En Sevilla, las casas, me acuerdo que están todas pintadas de cal, ¿no? Para proteger de la calor y demás. Entonces aquí usa esa analogía y vais a ver que este tratado tiene muchas analogías visuales, que este cal blanco aún brilla más con la luz de la luna. Queriendo decir, lo que tú ya sabes puede brillar más, ¿no? Con estas palabras, este estudio, esta contemplación y esta práctica. O sea, el amor no tiene fondo. Tan profundo que no tiene fondo. La compasión no tiene fondo, ¿no? La sabiduría no tiene fondo. Entonces, sepas lo que sepas, vale la pena invertir en el Dharma porque aumenta la luz. Aumenta aún más la luz. Y eso es importante porque de vez en cuando, no es muy común, pero de vez en cuando alguien dice: ¡ay, Lama Rinchen, estás hablando del amor otra vez! Pero esto ya lo tocamos, ¿no? Esto no apareció, o estás hablando de la compasión otra vez, o la generosidad, o la conducta. Sí, pero esto no es suficiente, tener la palabra registrada en nuestro diccionario mental, ¿no? Todo el propósito de hablar es integrar. Integrar quiere decir cambiar nuestra naturaleza, ¿no? Descartar todo lo nocivo y adquirir todo lo virtuoso, acercarnos a la perfección. Entonces no es suficiente haber escuchado, leído las enseñanzas, hay que iluminarlas con nuestra conciencia. Aquí la luna representa nuestra conciencia. Cuando nosotros enfocamos nuestra lucidez de la conciencia a las enseñanzas, brillan más, ¿no? Es aún más puro, más blanco, el Dharma. Muy bien, entonces estamos yendo de una manera muy organizada. Ahora pasamos al verso número 5. Bueno, no tan organizado, el 4. Mi guión decía número 5, pero es el verso 4. Los Budas han hablado de 6 objetos que han de ser constantemente recordados. Los Budas, el Dharma, la Sangha, la generosidad, la conducta y los dioses. Sé siempre consciente de la gran cantidad de buenas cualidades de todos ellos. Entonces, este verso resalta una de las razones por que a mí me gusta usar la palabra recolección. Porque normalmente hoy en día se está usando la palabra americana, mindfulness, ¿no? Algunas veces se traduce a castellano como atención plena, ¿no? Es una palabra técnica, se refiere a un proceso cognitivo, un aspecto de la atención, de los 2 principales, el más básico. Y en sánscrito, en tibetano, en pali, se usa la palabra recordar, ¿no? Técnicamente, en tibetano, trempa. Entonces, por eso yo quiero tratar de empezar a usar más la palabra recolección. Aunque aquí en Valencia es para recolectar las naranjas después de la cosecha. Antiguamente los cristianos contemplativos usaban la palabra recolección para mantener en mente a Jesús, a Cristo, para mantener en mente su mensaje. Entonces, esa es la idea, mantener en mente, estar consciente de, poner nuestra conciencia a nuestra atención en, ¿no? Eso es lo que queremos decir con mindfulness o con recolección o con atención plena. Es recordar lo bueno. Entonces aquí Nagarjuna dice que esto debe ser una de nuestras prácticas principales en el diario vivir.
Aquí no está hablando aún de una práctica formal en meditación en el cojín, sino durante el día. Dice una y otra vez, recuérdate de 6 cosas. La perfección del ser, el Buda, el Dharma, las prácticas espirituales, la Sangha, los grandes practicantes realizados y después 3 cosas que detalla él en los próximos versos. La primera, generosidad, la segunda, conducta y la sexta, dioses. Dioses aquí quiere decir devas, ¿no? La palabra sánscrita es devas y en tibetano es hla. Un poco extraño para nuestro paladar, hla. Que quiere decir seres celestiales, seres que viven en nuestro universo material, pero también hay un universo que es más allá de la materia, que es luminoso, etéreo. Entonces son seres que aún están dentro de samsara, pero han evolucionado, por decirlo así, ¿no? Tienen una mente, una conciencia más sublime y por lo tanto un cuerpo más sublime, ¿no? Entonces en la cosmología budista, hinduista, esto se detalla. Hay 37 tipos de seres celestiales, ¿no? Con diferentes características y todo parte del nivel de conciencia que tienen, ¿no? Eso plasma el cuerpo que tienen y la realidad que habitan. Aunque un ser en cuerpo humano puede lograr esos diferentes estados de conciencia, ¿tiene sentido? En este cuerpo humano lo puede lograr. Ellos al nacer naturalmente ya lo tienen. Están operando ya a ese nivel de samadhi. A nuestro parecer, su conciencia es samadhi, porque es tan equilibrada, tan bondadosa y demás. Entonces, si una persona, un practicante, se entrena en esta vida, ¿no?, a retener y habitar ese nivel de conciencia, naturalmente al desencarnar va a renacer en ese estado, en esa dimensión, en esa esfera celestial. ¿Tiene sentido? Pero aquí, cuando dice recordar a los devas, no es tanto, ¿no?, su imagen gloriosa, brillante, etérea y demás, sino es recordar a ellos porque representan el resultado de las prácticas espirituales. ¿Tiene sentido? Es el resultado que se logra a través de la bondad, generosidad, amor y demás, y concentración. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar del verso número 5, 6 y 7. Con eso a lo mejor podemos concluir. Entonces, Nagarjuna aquí invierte un verso en cada uno de los 3 últimos recolecciones. Entonces el verso número 5 dice: implícate siempre en la práctica de acciones virtuosas, con cuerpo, palabra y mente, siguiendo el sendero de las 10 acciones virtuosas. Abandonado la ingesta de intoxicantes, encuentra deleite en todos los comportamientos que sean positivos. Entonces, curiosamente, de acuerdo a los comentarios, este verso número 5 está hablando de los devas, de los seres celestiales. Aunque habla todo sobre la conducta, en realidad está hablando de las causas, de las prácticas que producen esos estados nobles. ¿Tiene sentido? Y este verso número 5, como veis, está dividido en 3 partes, ¿no? Primero dice las 10 acciones virtuosas que hay que practicar, no tomar intoxicantes y encontrar alegría en la virtud, ¿no? Entonces, las 10 acciones virtuosas, lo hemos tocado, aparecen en varios tratados. Hay un componente físico, un componente verbal y un componente mental. O sea, tenemos que desistir, ¿no?, o protegernos de cometer 3 acciones físicas, ¿no? Una es dañar, matar a un ser.
otro es robar y otro es tener mala conducta sexual, ¿no? O sea, con el sexo herir a otra persona o a uno mismo. Y después hay 4 conductas verbales. La primera, muy obvia, es no mentir, ¿no? Conscientemente tratar de engañar a una persona. No usar palabras que hieren. Esa es la esencia, ¿no? Muchas veces se usan palabras fuertes, pero quiere decir no herir a otros con nuestras palabras. Otro es no crear divisiones con nuestras palabras, o sea, no hablar de una persona que no esté presente para dividir familias, sangas, hogares, ¿no? Países. Ahora estamos en una polémica aquí en España. Y el cuarto, que es muy difícil para entender, es no hablar ociosamente, ¿no? O sea, no hablar sin sentido. Charlatanería. Evitar la charlatanería, aunque el hablar en sí es neutral, ¿verdad? Depende lo que decimos y cómo decimos. El hecho de volumen, el hecho de mover la lengua mucho, produce, ¿no? Cierta toxicidad, ¿no? Porque cuando empezamos a hablar sin querer, vamos a empezar a hablar mal de alguien o a alabar algo mundano, a distraernos con algo banal, ¿no? Entonces los maestros recomiendan de ser más económicos con nuestras palabras, pensar mucho antes de hablar, porque el verbo tiene poder. Las palabras tienen peso. Muchas veces decimos hieren más que las espadas, ¿no? Una palabra mal dicha puede quedar como una espina en el corazón de alguien por mucho tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también es cierto que el poder del verbo tiene su límite. Entonces si lo gastamos, nuestras palabras pierden peso. Pero si una persona habla poco, cuando habla, todos la escuchan, ¿no? Con pocas palabras, lo que pronuncia tiene mucho impacto en los demás. ¿Tiene sentido? Se dispersa, se agota, se diluye la energía de la garganta del chakra. Muy bien. Y después hay 3 acciones de la mente. Una es no tener envidia, otra es no tener malicia, y la última es muy extraño porque pareciera que no tiene nada que ver con conducta, es no tener una filosofía personal errónea, no tener una malinterpretación de la realidad. Y esto nos aclara que esto no es un mandamiento de un ser divino. Aquí el Buda estaba simplemente resaltando la conducta que se ajusta a la realidad. Y si uno piensa, dice o actúa en contra de la naturaleza, va a tener que vivir, experimentar las consecuencias. Y a lo mejor de todas ellas, la 10ª es la más importante, porque todo sale de ahí. Si tenemos una idea distorsionada, ¿no?, de la realidad, tarde o temprano eso va a mover, impulsarnos a actuar con disonancia, ¿no?, de una manera muy diferente. ¿Tiene sentido? Entonces es muy importante atender. Y después tenemos los intoxicantes, que es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, intoxicantes incluye alcohol, pero incluye todo químico, todo componente que nos intoxica, que nos nubla, que perdemos la claridad de la mente, la nitidez de la mente, ¿no? Entonces, Uruguay, que es el primer país del mundo que ha legalizado la marihuana, ¿no? Ahora en Uruguay, en una farmacia, puedes ir a comprar
marihuana, ¿no? Está totalmente legalizado. Entonces han descubierto que tiene muchos beneficios médicos, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga en Nueva York que tiene un problema no neuronal, de los nervios, que tiene mucha sensibilidad en los nervios y lo único que le puede ayudar es la marihuana. Y justo vive en Nueva York, en donde es muy complicado. Si fuera en California sería muy fácil. En Estados Unidos funciona por provincia. Entonces sí, tiene una utilidad, ayuda a muchas personas, ¿no? Pero si nos nubla la mente, si se consume como algo recreativo, ¿no? Y hasta el alcohol, si nos nubla la mente, entonces no nos beneficia el camino espiritual. ¿Tiene sentido? Entonces es necesario decirlo, por lo menos 1 o 2 veces. Es muy importante eliminar de nuestro sistema todos los intoxicantes, ¿no? Y vamos a ver que a medida que progresamos en el desarrollo mental, más sensibles somos. Por eso se aconseja a personas que hacen retiros intensos de meditación no comer cebolla, no comer ajo, no comer rábano. Ahora no lo sentimos, básicamente. Pero si desarrollas en retiro una mente más refinada, tomas un poquito de ajo o cebolla y ya ves el impacto que tiene en tu mente. Todos los pensamientos y la mente se hace mucho más dispersa, mucho más activa, mucho más difícil de controlar, ¿no? ¿Tiene sentido? Y después hay un salto, hay un logro, hay una realización, ¿no? Y después el SIDA, ¿no? Cuando logre una realización especial, después puede consumir cerveza, puedes consumir todo el ajo que quiera, que ya no afecta al estado de conciencia. Ya ha superado, ¿no?, el afecto químico, retiene la claridad, la lucidez, independiente de lo que pasa a nivel biológico. Pero hoy en día nosotros estamos compenetrados, ¿no?, con la biología. Lo que pasa en el cuerpo nos afecta, de una manera muy, como diría, muy fuerte, muy impactante. Hay que respetarlo. Hay que respetar el cuerpo, la biología. Y el último es muy importante también para nosotros. Vamos a releer el último verso. Dice, encuentra deleite en todos los comportamientos que sean positivos. Muy importante. Lo vimos en detalle cuando estudiamos el capítulo del entusiasmo de Shantideva, impulsándonos con esa cita que leímos antes, ¿no? Todos son condiciones, todos son piezas, componentes, ¿no? Lo que arma, mueve, lo que nos define, ¿no?, lo que produce algo en la vida es nuestro deseo. Entonces, si queremos ser exitosos en nuestra práctica espiritual, si queremos realmente dar un salto evolutivo, no es suficiente saber que es bueno, que te va a favorecer. No es suficiente cumplir, ¿no? El ejemplo que yo doy, ¿no?, las Olimpiadas en Río de Janeiro, nadie ganó una medalla de oro por quedar bien con los padres, cumplir con las expectativas de los padres. Eso te hace ir al colegio, aprender violín, piano, pero eso no es suficiente. A levantarte a las 4 de la mañana, cuando está lloviendo, y tomarte 12 huevos crudos y salir a correr y entrenarte. Alguien que logra ese nivel de maestría tiene que amar lo que hace. Entonces, si nosotros queremos lograr maestría en cualquier disciplina, el arte, ¿no?, el negocio, o la espiritualidad, tenemos que amar lo que hacemos. Amar quiere decir disfrutarlo. Entonces, tenemos cierto aprecio, afinidad y hasta alegría
en meditar. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos suficiente para lograr maestría? Y eso, dice Nagarjuna y Shantideva, es algo que tenemos que desarrollar. Y aquí usa una palabra, encuentra. Encuentra alegría, deleite en las cosas sanas. Encuentra alegría en la meditación, en el silencio, en la generosidad, ¿no? En la paciencia. Descubre en ello alegría. ¿Tiene sentido? Tenemos una base de alegría. Por eso estamos aquí interesados estudiando. Pero si queremos mejores resultados, más alegría. Alegría es el combustible. Y es una alegría que tenemos que elegir, ¿no? La que viene de arriba, la que viene gratis, son semillas que hemos plantado en la vida anterior, ¿verdad? Ese es el combustible que nos impulsa. Pero es limitado. Hay cierta cantidad de alegría en nosotros, de interés, de entusiasmo, de afinidad, ¿no? Si queremos impulsarnos más para superar los retos, para ir en contra de la corriente, de las modas y de nuestros propios, ¿no?, patrones de conducta, mucha alegría. Necesitamos desarrollar mucha alegría, mucho entusiasmo. Y para esto no hay reglas. No hay reglas. Hay que ser un poco loco. Porque nuestra alegría es básicamente consumo, ¿verdad? Es el resultado de algo que pasa. Pasó algo, entonces estamos a la expectativa que pase algo en nuestra vida que nos haga feliz. Pero aquí los maestros nos recuerdan de tomar la iniciativa. No estar a la espera que pase algo, sino uno elegir en qué alegrarse. ¿Tiene sentido? Muy bien, algo a contemplar. Vamos al próximo verso, que es el 6. Sabiendo que las posesiones son efímeras y carentes de cualquier esencia, practica la generosidad de forma adecuada hacia los monjes, los brahmines, los pobres y tus amigos, pues no hay mejor amigo que la generosidad. Entonces, un verso muy importante. Aquí Nagarjuna está resaltando el quinto objeto de recolección, ¿verdad?, que es la generosidad. Entonces, en nuestro diario vivir tenemos que recordar una y otra vez la importancia de la generosidad. Y aquí nos ayuda a cómo hacerlo. Primero, descubrir qué en realidad son las posesiones. Y describe dos cualidades. Las posesiones son efímeras, o sea, transitorias, ¿no? Están aquí un día y otro día no están. Todos nacemos desnudos y vamos a morir desnudos, ¿verdad? No podemos retener eternamente ese patrimonio. Todo está de paso. Y son huecas. A un nivel profundo, todo carece de existencia inherente, ¿verdad? Algunas cosas tienen valor temporario porque acordamos, esto es valioso, pero en sí, independiente, inherente, no tiene valor. No nos puede dar esa felicidad sostenible, ¿no?, y la iluminación. Entonces, eso nos ayuda a entender las limitaciones de las posesiones, para ser realistas. No queremos de repente ser un hippie, ¿no?, en el sentido de descartar todo, ¿no? La idea es tener una relación sensata, ¿no?, y saber los límites, lo que puede y lo que no puede dar las posesiones. Y después, Nagarjuna nos dice los 4 objetos, los 4 destinarios de nuestra generosidad, ¿no? Primero dice que el mejor, por el orden que tiene, son los monjes, ¿no?, o monjas, ¿no?, personas que han tomado un voto de por vida de dedicarse al desarrollo espiritual. Después, los brahmines, los que son
Aquí brahmanes quiere decir toda persona dedicada a la práctica espiritual, ¿no? De cualquier tradición, monástico o laico, ¿no? Personas dedicadas a la espiritualidad. Y después los pobres, o sea, los que tienen necesidades básicas, ¿no? Que hay que atender. Y después tus amigos. O sea, muchas veces tenemos una relación con una persona por algo. Hay un vínculo kármico que hay que respetar y tenemos que apoyarnos mutuamente, ¿no? Entonces, tus amistades también son tu familia. Tienes que apoyarlos y ayudarlos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de no caer en la trampa, ¿no? Porque muchas veces hay ese refrán, la generosidad empieza por casa, ¿no? Que puede ser bueno si se interpreta bien, o puede ser una excusa para no ayudar a nadie, ¿no? ¿Tiene sentido? Hay otro refrán que dice, en casa de alguien, mango de palo o cuchillo de palo. En casa de herrero, cuchillo de palo. Está relacionado con esto también. Entonces, esos son... Naturalmente tiene que ver con la expansión de nuestra conciencia. ¿Cuánto tiempo abarca nuestra conciencia? Por ejemplo, una de las personas por cantidad, ¿no?, más generosas es Bill Gates, el fundador de Microsoft. Él convenció a muchos billonarios de donar mitad de su patrimonio, ¿no?, en una fundación Gates que hacen una gran labor por todo el mundo. Creo que a la India solo le han donado $1 billón para pelear el SIDA. Entonces tienen un comité de personas a sueldo que solo tienen la labor de aconsejar cómo mejor invertir esos recursos, ¿no? En diferentes ONGs, diferentes fundaciones, cómo mejor invertir esa generosidad. Y es predecible, ¿no?, lo que va a elegir una persona, cómo invertir sus recursos. Depende de cuánto tiempo y cuántos seres abarca esa conciencia, ¿no? Casi que estamos solo viendo los efectos inmediatos, vamos a atender a las necesidades inmediatas. Si vemos un poco más lejos, empleamos iniciativas preventivas, ¿no?, para prevenir enfermedades y demás, ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces, la perspectiva budista, la mejor inversión es en la educación espiritual, porque atendemos la causa, la raíz de todo mal, que es la ignorancia. De ahí viene el egocentrismo, la falta de amor, la distorsión, ¿no?, que separa a las personas, ¿no?, que hace tanta, como diríamos, sectarismo. De ahí vienen los estados aflictivos, las emociones, la ira, el odio, los celos. Y de ahí vienen las acciones negativas como la violencia. Y de ahí viene, ¿no?, la falta de comida, huracanes, guerra. Todo viene del karma individual, que viene de los estados mentales, que viene del egocentrismo, que viene de la ignorancia del ego. Entonces, ¿en dónde invertimos? Hay 5 niveles. Depende lo que tú sepas. Si piensas que todo surge al azar, ¿no?, entonces vas a invertir aquí. Por ejemplo, las universidades modernas en Europa, Sudamérica, Estados Unidos, las humanidades se basan casi toda en una filosofía marxista, ¿no?, que todos los problemas en la humanidad tienen que ver con la sociedad, ¿no?, desigualdad de clases sociales y demás. Entonces, si tu visión de la realidad es esa, naturalmente quieres crear cambio a nivel de legislación, ¿no?, y reducir el poder de algunos élites, ¿no?, y repartir el poder. Y eso es bueno, ayuda a crear cambio, pero si no llegamos a cambiar la conducta, los estados mentales, si no logramos tener más ecuanimidad, ¿no?, y si no logramos descubrir quiénes somos, no vamos a poder
eliminar los problemas a largo plazo, de una manera sostenible. Vamos a hacer remiendos. Remiendos ayudan, hay que hacerlo, pero no es la inversión más importante. ¿Tiene sentido? Entonces, por falta de tiempo vamos a dejarlo ahí, pero esto es algo que deberíamos en alguna oportunidad explicar en más detalle, porque es muy importante. Y por último, la última línea dice, en este verso número 6, el mejor amigo es la generosidad. O sea, el mejor amigo y decir, el mejor recurso es la generosidad. Y parece contradictorio. Perder recursos es el mejor recurso, porque tener recursos es bueno, pero no es sostenible, ¿no? Pero la generosidad es la causa de la abundancia, ¿no? Si uno cree en el karma, si uno cree en el camino espiritual, entonces la generosidad es el gran recurso, ¿no? Porque garantiza abundancia hoy y mañana. Algunas veces tarda un poco en llegar el sobre por correo. El karma tarda unos años, unas vidas. Pero yo he escuchado a algunas personas criticar a personas que son generosas. Es un pedazo de pan, ¿no? Pero es muy tonto, siempre está dando y nunca tiene nada. Pero ahí hay una contradicción. Si siempre está dando, tiene que tener algo, ¿no? Entonces, el movimiento, la generosidad crea, ¿no? Por esta ley de reciprocidad, de karma, crea movimiento, crea abundancias. Las personas que son generosas siempre tienen para dar. Y no es solo eso, sino es el estado psicológico de la pobreza. Puedes ir algunas veces a una casa muy elegante, con mucha opulencia, y sentir pobreza. Y algunas veces vas a una casa muy humilde en el campo y ponen sobre la mesa todo lo que tienen y sientes mucha abundancia, mucha riqueza en esa casa, curiosamente, ¿no? Entonces hay a nivel objetivo, ¿no?, los recursos materiales, pero después hay el estado psicológico, ¿no?, de abundancia o pobreza. Y por último el verso número 7 en la página 3. Mantén tus votos sin romperlos, sin degradarlos, sin corromperlos, y lo más puros que te sea posible. Se dice que la disciplina ética es la base de todas las buenas cualidades, al igual que la tierra es la base de todo lo que existe, se mueva o no. Se mueva o no. Entonces, este último verso nos ayuda a practicar la recolección de la disciplina, de la conducta, de la ética, como quieran llamar. Entonces, primero usa la palabra romper, ¿no? Mantén tus votos sin romperlos. Aquí quiere decir, ten cuidado de no romper los votos cardinales o principales. Por ejemplo, para un monje hay 4 votos principales: no matar, no robar, no mentir, no tener conducta sexual. Y después quedan 249. Entonces esos son los 4 principales. Y después el segundo dice degradar. Con degradar quiere decir no rompas los votos secundarios, ¿no?, los votos menores, los preceptos que has adoptado. Corromper quiere decir, cuando dice sin corromperlos, quiere decir, aunque tengas una disciplina pura y te comportes adecuadamente, ten cuidado de la motivación. Que no sea una motivación egoísta, que no estés tratando de ser santito simplemente para quedar bien, tener buena reputación, atraer a personas y demás, ¿no? Entonces, una cosa es la conducta física y verbal y otra es la mental. O sea, el ideal es el bodhicitta, ¿no? Que todo lo que hagamos, pensamos y decimos tenga el corazón, tenga el bodhicitta, que esté impulsado a la iluminación última de todos los seres. Muy bien. Y por último,
La conducta es la base del camino. Esto lo vais a ver en muchos tratados, ¿no? El Buda definió lo que es la práctica espiritual en 3 disciplinas superiores, ¿no? Que es la conducta, la meditación y la sabiduría. Con eso resume todo lo que es espiritualidad, ¿no? Y tiene cierto orden. Nuestra conducta, disciplina física y verbal nos permite recién apaciguar y domar la mente. Y una vez que apaciguamos y doblamos la mente, recién podemos indagar en la naturaleza de esa mente, el aspecto subjetivo y objetivo del fenómeno. Entonces, el objetivo final es la verdad. Queremos acercarnos a la verdad. Y para eso tenemos que tener un instrumento bien refinado, una mente muy pura. Y para tener una mente pura tenemos que tener buena conducta física, mental. El ejemplo que estoy dando, creo que lo compartí con vosotros, es de cabalgar un toro salvaje, ¿no? Como hacen, no sé si habéis visto los torneos en Estados Unidos, que se ponen un toro salvaje y tienen que mantenerse unos segundos. Pues imagínate en uno de esos toros enhebrando una aguja, ¿no? La meditación es una operación muy delicada, como enhebrar una aguja, ¿no? Entonces, todo lo que rodea tiene que permitir eso, tiene que estar en calma. Si hay mucho viento, no puedes, ¿no? Si está la vista desenfocada, no puedes. Entonces, nuestra vida, nuestro entorno, tiene que estar en armonía con esa paz y equilibrio que buscamos dentro. Y recién eso nos permite descubrir la verdad. ¿Tiene sentido? Entonces, la disciplina, la conducta es la base de todas las prácticas del camino espiritual. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, podemos atender alguna pregunta, alguna duda y hacer una meditación juntos, si os parece. Hola, Lama, gracias por las enseñanzas. Yo tengo una duda cuando hablaba de los dioses. Yo entendía que los dioses, que la mejor forma para poder trabajar, meditar, la iluminación y todo eso era como ser humano, ¿no? Que los dioses caían en la complacencia y entonces de alguna forma no tenían sensación de querer mejorar, ¿no? Entonces, no sé, no entiendo muy bien. Sí. Porque los dioses y devas, ellos también meditan y tienen es mucho mejor que no. Es que ahí me ha roto todo el esquema. Muchas gracias por sacar esto. Tenemos que tener un poco en mente el contexto de este texto, temporal y cultural, ¿no? Entonces, Nagarjuna está escribiendo en el primer siglo, probablemente, ¿no? Lo que predomina es la cosmología, lo que hoy conocemos como hinduista, pero antes era muchas tendencias muy variadas. Y lo que predomina es la búsqueda del paraíso. O sea, el objetivo de la mayoría de las tradiciones hinduistas, lo que hoy conocemos como hinduismo, es lograr evolucionar más allá de la especie humana a un reino que es realmente un planeta más elevado, con un cuerpo más elevado, vivir miles de años, ser parte de la corte de Brahma. Entonces, eso está en la mente de todos los seres. Esa es la premisa, ¿no? Entonces, Nagarjuna tiene que atender y aprovechar esa premisa, y diciendo, sí, eso es válido. Si uno logra, ¿no?, evolucionar estos estados celestiales, es felicidad, eliminas todos los problemas físicos, no hay problemas sociales, no hay guerras, vives miles y miles de años, tienes estados de conciencia avanzado, ¿no? Tienes acceso a no solo las enseñanzas de Shakyamuni, sino de otros Budas, ¿no?
Entonces es muy bello. Con los siglos, ¿no?, especialmente en las tradiciones tibetanas, se fue enfatizando más la iluminación que el simplemente de lograr una encarnación favorable. Entonces, en el budismo tibetano se hizo mucho hincapié en las últimas enseñanzas de la India del siglo IX y X, en donde hablaban de 3 etapas o 3 practicantes. Los que buscan una mejor encarnación, o sea, evolucionar a un estado celestial. Los que buscan la liberación, no tener que encarnar nunca más. Y después lo que buscan, la iluminación perfecta, la budeidad, los 3 cuerpos, ¿no?, del Buda. Entonces, para llevar a las personas a aspirar al Mahayana, a introducir el bodhicitta y no conformarse simplemente con una mejor encarnación, aunque dura, para nosotros es un gran logro, porque dura miles y miles y miles y miles de años humanos, ¿no? Pero la perspectiva cósmica de estos grandes maestros es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Entonces no te conformes con ese tipo de logro celestial, hay mucho más. Y también hay la responsabilidad de atender a todos los seres, adquirir recursos espirituales para después regresar y ayudar a otros en el camino, ¿no? Ese es el ideal del bodhisattva. Entonces después, para ayudar a desarrollar este bodhicitta, se hizo hincapié en apreciar todo lo que ofrece el estado humano, ¿no?, en donde estamos en un punto intermedio entre el extremo del hedonismo y el extremo del sufrimiento. Porque esos estados celestiales llegan a estar tan, ¿no?, felices que quedan un tanto sedados, ¿no? Aunque tienen acceso a las enseñanzas, no tienen el impulso para mejorarse, ¿no? Y nos pasa a nosotros. Hoy estamos tan cómodos que no vemos, ¿no?, la necesidad, ¿no? Entonces se dice que el estado general humano vemos un poquito del sufrimiento que conlleva samsara, pero al mismo tiempo no estamos tan abrumados, que tenemos cierto ocio, espacio, salud para tener pensamientos nobles, hacer estudios, retiros y demás, ¿no? Entonces estamos en el medio, donde hay un poquito de sufrimiento y un poquito de placer. No nos perdemos en el sufrimiento, en el agobio, y no nos perdemos en el placer, en el deleite. Entonces esa es la ventaja, que si se aprecia bien en el cuerpo humano, podemos lograr todos los estados de conciencia de los reinos superiores y trascenderlo. Finalmente, trascender hasta el ego más sutil y salir completamente del ciclo de encarnaciones y lograr una felicidad aún más sublime. Entonces, para inspirarnos, para no conformarnos con estos estados celestiales, el Mahayana, más adelante, especialmente en Tíbet, se hizo hincapié en el logro final de la budeidad en el cuerpo humano. Muy bien. Pues, antes de la próxima semana, si pueden leer los próximos 10 versos, contemplarlo, tener en mente, eso va a ayudar que no sea de cero nuevo para verlo la próxima semana. Y vamos a tratar de completar este texto. Es un texto muy profundo porque toca los puntos claves, ¿no? Se enfoca principalmente en los 6 paramitas, en las prácticas, pero lo hace con una perspectiva práctica, yo creo, ¿no? Entonces, aunque esto tiene casi 2000 años, este es uno de los textos más antiguos, ¿no? Tiene 2000 años, aún sigue siendo, ¿cómo diríamos?, actualizado, ¿no? Creo que lo vamos a poder aprovechar en nuestra vida.